¿ok? Entonces, para las funciones trigonométricas es importante tener muy claro cuáles son las restricciones del dominio, ¿de acuerdo? Cuáles son esos numeritos en los que yo no puedo evaluar las funciones porque se me indefinen. Y eso simplemente para que no tengan problemas pues, a la hora de calcular cosas. De todas formas, esto siempre se resuelve con la gráfica. Van a ver cuando ya pasemos a los ejercicios que todos los ejercicios que están relacionados con funciones trigonométricas empiezan haciendo el dibujo de la gráfica. Ujú. Entonces vamos a ver. Gráfica del seno. La gráfica del seno es así. Es como, como una onda, ¿de acuerdo? Sube y baja, sube y baja. Eh, y siempre el seno va a vivir entre -1 y 1. O sea, el ámbito, voy a escribirlo, el ámbito de esta función es el intervalo desde -1 a 1. Ujú. Y pues ahí tenemos unos cuantos valores especiales que siempre es bueno que se aprendan como estos puntos de referencia que uno hace a la hora de dibujar la gráfica y son básicamente los múltiplos de pi medios. Entonces aquí uno marca el 0, marca pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Para el otro lado, menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, menos 2 pi. ¿De acuerdo? Y vamos marcando valores especiales. El seno de 0 hacia la derecha sube y luego baja y luego sube, ¿de acuerdo? Y repite ese patrón. Ujú. Entonces lo que pueden hacer o lo que hago yo normalmente para dibujar la gráfica del seno es empezar aquí. Yo me ubico en el 0 y siempre subo a 1. Y ya después es muy fácil porque uno baja a -1, sube a 1, baja a -1 y así sucesivamente. Los puntos de intersección del seno con el eje X son todos los múltiplos de pi. Ujú. Entonces, el 0, pi, 2 pi, 3 pi, menos 2 pi, menos 3 pi, y ahí, etcétera, ¿verdad? Como esta es una función que existe en todos los números reales, entonces el gráfico continúa. Ahí yo solo se los grafiqué de -3 pi a 3 pi. em, Y pues porque no tengo una diapositiva a tamaño infinito para graficárselas todas. Entonces, esas son las intersecciones con el eje X y luego tenemos los valores del seno que valen 1 y -1, ¿de acuerdo? Los valores de los ángulos cuyo seno es 1 y -1. Estos son un poquito más complicadillos, digamos, pi medios, 5 pi medios valen 1, también menos 3 pi medios, etcétera. ¿Ok? Entonces van como alternándose. Y luego de pi medios a 3 pi medios, 3 pi medios vale -1. Y el que sigue, 5 pi medios, vale 1. Y el múltiplo de pi medios que le sigue, que no es 3 pi, es el que le sigue es 7 pi medios, va a valer -1. Ujú. Pero como les dije, todos estos datos ustedes los pueden hacer a partir de dibujar la gráfica. No hace falta que se aprendan que el seno de 7 pi medios es -1, sino que ustedes dibujan la gráfica y pues ahí van poniendo los puntillos de referencia. Y luego, pues gráficamente, cuando ustedes ya han hecho el dibujo, ven 3 pi medios, vale -1. Ujú. No hay que aprenderse toda esa información, solamente con la gráfica nos basta. Y pues a partir del dibujo también podemos sacar un montón de información, qué sé yo, intervalos de monotonía, por ejemplo, de 0 a pi medios la función seno es creciente, de pi a 3 pi medios es decreciente, intervalos de concavidad, ¿verdad? De 2 pi a 3 pi es cóncava hacia abajo, de -3 pi a -2 pi es cóncava hacia arriba, etcétera. Entonces, toda la información, casi toda la información que ustedes ocupen saber de una función trigonométrica la pueden sacar a partir del gráfico. Por eso es muy importante que ustedes conozcan estos gráficos. Preguntas con la gráfica del seno.
¿Ok? ¿Todo bien? Pasamos a la del coseno, que es bastante similar, solo que está como un poquitito corrida hacia la izquierda, ¿ok? Y esa es una de las propiedades del seno y del coseno, que básicamente la gráfica en la forma es la misma, solo que están como trasladadas. Entonces el coseno en cero empieza aquí arriba en uno, ¿verdad? Coseno de cero es uno, y después de uno va para abajo, y después para arriba y después para abajo. De la misma forma que el seno, el ámbito, es el intervalo de -1 a 1. Ujú. Y como la gráfica del coseno es la gráfica del seno corrida hacia la izquierda un poquitito, entonces los puntos de intersección con los ejes van a cambiar, ¿verdad? En el coseno, las intersecciones con el eje X son los múltiplos impares de pi medios. Entonces, las intersecciones con el eje X se encuentran aquí en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, etc. Y el lado negativo de pues menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios y así sucesivamente. Ujú. Y luego los valores máximos y mínimos, o sea, los valores donde el coseno vale 1 y -1. Bueno, siempre coseno de 0 es 1. Y en general todos los múltiplos pares de pi van a tener coseno igual a 1. Entonces, coseno de 0 es 1, el de 2pi es 1, luego el de 4pi va a ser 1 también, menos 2pi es 1. Y los múltiplos impares de pi van a tener, van a corresponder a un coseno igual a -1. Entonces, coseno de pi es -1, coseno de 3pi es -1, de 5pi va a ser -1, etc. Y lo mismo del lado negativo. Ujú. Y entonces, digamos, aquí la estrategia es la misma. Les repito, porque esto es algo muy importante que ustedes manejen. Y es algo que les va a simplificar mucho la existencia, no solo para este curso, sino si más adelante llevan cursos más avanzados de cálculo. Las funciones trigonométricas uno siempre las dibuja, entonces uno se aprende la gráfica y a partir de la gráfica saca toda la información que necesite, ¿verdad? Y para esa gráfica uno ubica estos puntitos especiales que son todos los múltiplos de pi medios y se aprende más o menos cuál es como el punto inicial de la gráfica, por así decirlo. Entonces yo cuando tengo que dibujar el coseno, yo me ubico aquí en cero el coseno vale 1, entonces pongo el puntico aquí arriba y yo sé que el coseno baja, ¿verdad? Y a partir de eso bajo a -1 y subo a 1, bajo a -1, etcétera. Ujú. ¿Preguntas? Ok, ¿todo bien? Bueno, vamos a ver, aquí preguntaron en el chat. Ok, no. Ok, luego sigue el de la tangente. El de la tangente es un poquitito diferente el gráfico, ¿verdad? Em, Ahora vamos a tener son como dos bracitos, no sé, a mí me gusta pensarlo así. Pero la particularidad de la tangente es que va a tener unas asíntotas, ¿de acuerdo? Esto, si se preguntan por qué la tangente tiene asíntotas, es básicamente porque la tangente es seno sobre coseno, ¿verdad? Y entonces cuando yo encuentro un valor en el que el coseno vale 0, entonces aquí me queda algún número, que es el valor del seno de ese ángulo, sobre 0. Y eso me va a provocar una asíntota, ¿verdad? Porque algo sobre 0 no está definido porque yo no puedo dividir entre 0. ¿Y cuáles son los números cuyo coseno vale 0? Pues los múltiplos impares de pi medios. Entonces la tangente va a tener asíntotas en los múltiplos impares de pi medios. Pi medios, 3 pi medios, luego 5 pi medios, 7 pi medios. Y para el otro lado también, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios y así sucesivamente. Ujú.
Y aquí la forma de la función es este tipo de curvita, ¿verdad? Viene aquí para arriba, siempre es creciente. La tangente siempre es una cuestión creciente, ¿verdad? Y interseca al eje X en todos los múltiplos de pi. En 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etc. Y para el otro lado también, para el lado negativo. ¿Ok? Una particularidad de la tangente es que su ámbito son todos los números reales. ¿De acuerdo? Y eso es porque estos bracitos, como son de comportamiento asintótico, por ejemplo, veamos aquí el del centro, el que está entre menos pi medios y pi medios. Como hay comportamiento asintótico, entonces esta gráfica va a seguir subiendo, ¿verdad? Esta rayita sigue y sigue subiendo y cada vez se va acercando más a la recta x igual a pi medios. Pero la cuestión es que esto va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, en las imágenes va abarcando todos los números reales positivos, porque eso sube ahí infinitamente. Igual aquí de este otro lado, aquí esto va bajando y va bajando y va bajando, y entonces me abarca todos los números reales negativos en el eje Y. Y por eso es que el ámbito son todos los números reales. Ujú. Ok. Continuamos. Ahora vamos a hablar de las recíprocas, ¿de acuerdo? Que son cosecante, secante y cotangente. Ujú. Ahora, todas estas funciones tienen restricciones de dominio, ¿verdad? Porque son cuestiones recíprocas. Ejemplo, en la cosecante, yo sé que es 1 sobre el seno de x, ¿verdad? Y entonces yo tengo que excluir del dominio todos los números en donde el seno es igual a 0, porque yo no puedo dividir entre 0. Entonces la cosecante va a tener como dominio todos los números reales, salvo los números donde el seno vale 0. ¿Y cuáles son esos números? Pues todos los múltiplos de pi. Entonces la cosecante tiene como dominio los números reales menos el conjunto de números de la forma k por pi, donde k es un número entero. Y similar con el resto, ¿verdad? La secante, secante es 1 sobre coseno. Pues yo excluyo del dominio todos los valores donde el coseno vale 0, porque yo no puedo dividir entre 0. Y esos son justamente los múltiplos impares de pi medios, ya lo habíamos visto en la gráfica. Entonces la secante tiene como dominio todos los números reales, salvo los múltiplos impares de pi medios, los números de la forma pi por 2,1, donde k es un número, 2,1 entre 2, donde k es un número entero. Y luego, pues lo último con la cotangente, que es 1 sobre tangente. Lo mismo, excluyo del dominio todos los valores donde la tangente vale 0, y eso es en los múltiplos de pi. Ahorita en las gráficas vamos a ver que estas restricciones de dominio me genera de nuevo asíntotas, ¿ok? Me va a generar asíntotas. Y hay unas particularidades ahí con los ámbitos, particularmente de la cosecante y la secante que vamos a ver. Entonces, primero la gráfica de la cosecante es esta. La gráfica de secante y cosecante, todas tienen como esta forma. Son como un montón de U's que van alternando una hacia arriba y otra hacia abajo y una hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Ok? Y la diferencia es dónde están más o menos posicionadas en el plano. Entonces la cosecante, ya vimos que del dominio tenemos que excluir todos los múltiplos de pi. Bueno, aquí está 0. Voy a escribirlo. Entonces, esos múltiplos de pi van a ser justamente asíntotas de mi función.
Ujú. Entonces, para la cosecante, esas son las asíntotas. Y una vez que uno dibuja las asíntotas, ya tiene que, digamos, entre los cuadritos que le traza esa asíntota, uno va dibujando ahí la función cosecante, que son como un montón de u's, ¿verdad? Donde los máximos o mínimos corresponden a 1 o -1, ¿verdad? Entonces, si tengo este pedacito de la gráfica, que es como una u hacia arriba, entonces el punto mínimo aquí de la gráfica, en el eje Y vale 1. Y cuando la u es hacia abajo, entonces aquí el punto mínimo vale -1. Ujú. Ahí, para que se vea mejor. ¿Ok? Y esos puntos justamente pues corresponden a valores especiales dentro pues, del mundo de los radianes. Entonces, la cosecante de pi medios vale 1, la cosecante de 3 pi medios vale -1, de menos pi medios vale -1 también, de menos 3 pi medios vale 1, y así sucesivamente, van como alternando. Ujú. Y digamos, una buena manera, o por lo menos una manera eh, bonita de aprender a graficar estas cosas, porque la cosecante y la secante a veces se confunden un poquitito más, porque uno dice, bueno, entonces aquí la U para dónde iba, iba para arriba o para abajo. Entonces uno hace lo siguiente, cosecante es igual a 1 sobre seno. Entonces dibuja el seno. No lo tiene que dibujar todos, con que dibuje solo un cuadrante del seno, por ejemplo, de 0 a pi. Digamos, aquí está pi, y aquí está 0. Con que dibuje como un cuadrante o un rango completo del seno de 0 a pi o de pi a 2 pi, lo que prefieran. Con esto ya basta, porque entonces de 0 a pi, el seno es positivo, yo lo veo en la gráfica porque está por encima del eje X. Entonces 1 sobre el seno también va a ser positivo. Va a ser un número positivo, porque positivo entre positivo me da positivo. Y entonces, de 0 a pi, en este rango, la u que yo tengo que dibujar tiene que ser positiva. No la puedo hacer hacia abajo porque si no sería de las negativas, ¿verdad? Porque estaría por debajo del eje X. Entonces la tengo que hacer hacia arriba. Y ya con que dibujen esta primera de aquí, ya tienen toda la gráfica, porque aquí la gráfica va alternando. Va una curvita hacia arriba, luego otra hacia abajo, una hacia arriba y otra hacia abajo y así. Entonces solo hace falta que dibujen una y pueden usar ese truquito. Y por eso la gráfica de las, eh, de las trigonométricas básicas es tan importante, porque hay demasiadas cosas que ustedes pueden hacer solo sabiendo esto. Y último detalle es que aquí el ámbito es lo siguiente, de menos infinito a -1, unión de 1 a infinito. Ujú. Porque lo que pasa es que aquí la cosecante no abarca aquí los valores, voy a borrar esto, no abarca aquí los valores entre 1 y -1. La cosecante no pasa por aquí. Ujú. Para arriba de 1 sí, porque ya aquí tengo todas estas curvitas, tengo un montón, ¿verdad? Para abajo de -1 también tengo estos pedazos de la gráfica. Pero aquí en medio, entre 1 y -1, no hay nada, no hay gráfica. Entonces, eso no está comprendido dentro del ámbito. ¿Hay preguntas? Profe, yo tengo una. Ujú. Es que era de que estoy revisando el libro y dice que el ámbito de esta función es R menos el intervalo menos 1,1 y ambos como con paréntesis abiertos. Entonces, digamos, esas U's o parábolas, entre comillas, si llegan a tocar el punto -1 y 1 o no. Sí, efectivamente sí lo tocan justamente en estos valores. En pi medios, el valor de la cosecante es justamente 1.
En menos pi medios es -1. Y así sucesivamente, ahí van alternándose. Aquí estas dos formas de escribir esto es lo mismo, ¿verdad? Ah, es Ujú. que como tenía los paréntesis abiertos en -1 y 1 aquí en el libro, yo pensé que no llegaban a tocar esos valores, pero entonces en esos como, en los puntos como más altos o más bajos de esas U's, sí lo tocan. Efectivamente, sí. Ok, ok. Gracias. Un gusto. ¿Alguien más? Ok. Entonces continuamos con la de la secante, que es más o menos la misma cosa. Lo único que pasa es que están como trasladadas un poquito em, las curvitas ahí de la gráfica. Eh, secante, vamos a ver, secante es 1 sobre coseno, ¿verdad? Y entonces habíamos quedado que las asíntotas de la secante van a ser justamente los valores donde el coseno se hace 0. Y entonces, si yo no me acuerdo de cuáles son esas asíntotas y no me las aprendí de memoria, pero sí me sé la gráfica del coseno, las puedo sacar, ¿verdad? Uno hace ahí un plano, empieza aquí en 1, porque el coseno empieza en 1, y luego baja, esto es pi medios, luego viene aquí, esto es pi, y ahí continúa. Aquí es 3 pi medios, luego sube aquí a 2 pi, y así sucesivamente. Ujú. Y entonces aquí ustedes ven que, bueno, si siguen haciendo un poquito más de la gráfica, se van a dar cuenta que los valores donde el coseno se hace 0 es los múltiplos impares de pi medios. Entonces esas van a ser las asíntotas aquí de la secante. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos 3 pi medios, y así sucesivamente. Y la idea es exactamente la misma. Digamos, van a aparecer como estas U's así, alternadas, una para arriba, otra para abajo, una para arriba y otra para abajo, así. Eh, y para saber, pues, dónde empezar, pueden utilizar el mismo truco. Ustedes saben que una de las U's, por ejemplo, va a estar de pi medios a 3 pi medios, porque ahí yo tengo asíntotas, entonces ahí en medio tiene que haber, tiene que haber gráfica. Entonces yo llego y me fijo qué signo tiene el coseno de pi medios a 3 pi medios, que sería este pedacito de aquí de la gráfica, del coseno. Entonces yo veo que pi medios a 3 pi medios es negativo, el coseno, ¿verdad? Entonces 1 sobre coseno me va a dar negativo, o sea, la secante es negativa y por lo tanto yo tengo que hacer aquí la U hacia abajo, porque tiene que ser negativa, entonces tiene que estar por debajo del eje X. Y ya una vez que hice esta, y pues ahí las voy dibujando ahí alternadas. Ujú. Entonces la idea es más o menos la misma y así pueden construir la gráfica. Y pues aquí pasa algo bastante similar que con cosecante. Tenemos aquí como unos puntitos especiales que son en efecto los múltiplos de pi, en donde la gráfica alcanza como el 1 o el -1. Entonces en 0 vale 1, en 2 pi vale 1, luego en 4 pi va a valer 1 y así sucesivamente, sean los múltiplos pares de pi. Y luego en los múltiplos impares de pi va a valer -1. Aquí en pi vale -1, en menos pi vale -1 y así sucesivamente. Pero eso lo pueden sacar viendo la gráfica, ¿verdad? No se tienen que aprender ahí esos valores. Aquí pasa lo mismo, el ámbito es de menos infinito a -1, unión de 1 a más infinito. ¿Ok? Entonces va a pasar lo mismo. Aquí en medio no hay gráfica. De -1 a 1 no hay gráfica, entonces la secante no abarca esos valores. ¿Preguntas?
Ok, me devuelvo ahí un toquecito que alguien me pidió devolverme. Ahí me avisan cuando puedo continuar. Ok, listo. Estamos listos para continuar. Perfecto. Nos falta cotangente, ¿verdad? La de la cotangente va a ser una gráfica bastante similar a la de la tangente, solo que los bracitos, en lugar de ser crecientes, ¿se acuerdan que la tangente siempre era creciente? En lugar de ir para arriba, ahora los bracitos de la cotangente van a ir hacia abajo. Entonces la cotangente siempre es una función decreciente, ¿ok? Uno puede hacer un análisis bastante similar a partir de la gráfica de la tangente, porque la cotangente es 1 sobre la tangente. Entonces, si yo quiero saber cuáles son las asíntotas de la cotangente, solamente tengo que revisar dónde es que la tangente es 0. Entonces, yo vengo y hago aquí un plano, ahí en una esquinita del examen, y dibujo la tangente, que viene algo así. ¿Ok? Más o menos así. Y estos valores, donde la tangente se hace 0, son justamente los múltiplos de pi. 0, pi, menos pi, etc. Entonces, los múltiplos de pi en la tangente valen 0. Entonces, en la cotangente me van a generar una asíntota. Y por eso aquí ustedes ven que en los múltiplos de pi hay asíntotas de la cotangente. Aquí en el 0 también. Ujú. Y después, bueno, las intersecciones aquí con con el eje X son los múltiplos impares de pi medios. Entonces tenemos pi medios, 3 pi medios, menos 3 pi medios, etc. ¿Ok? Y después de nuevo los bracitos van así hacia abajo. ¿Ok? Vean que en la de la tangente, el bracito que está como en el centro, por así decirlo, ese sí pasa por el origen, ¿de acuerdo? En la cotangente no hay ninguna de estas curvitas que pase por el origen, ¿ok? Todas están o completamente del lado derecho del plano o completamente del lado izquierdo. Entonces esa es una de las diferencias de la cotangente. Ujú. Y pues ámbito. Aquí también en los números reales, ¿verdad? Estos bracitos aquí continúan infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Entonces se abarcan todos los números reales. ¿Hay preguntas? Ok, muy bien. Ya casi terminamos con las gráficas. Solo nos faltan las de las trigonométricas inversas. La de arcoseno, arcocoseno y arcotangente. ¿De acuerdo? Estas son un poquitito diferentes porque no van a estar definidas en dominios tan grandes, eh, salvo la arcotangente. Arcoseno y arcocoseno están definidas en el intervalo de -1 a 1, ¿verdad? En el caso del arcoseno vamos a tener ámbito de menos pi medios a pi medios. En el caso del arcocoseno, de 0 a pi. Y la arcotangente, que es diferente, va a estar definida en todos los números reales y va a tener ámbito de menos pi medios a pi medios. ¿Ok? Y las gráficas son estas. Esta es la del arcoseno. ¿Ok? Entonces es como simplemente aquí una curvita, pasa aquí por el eje, por el origen del plano cartesiano. ¿De acuerdo? Y algunos valores especiales son estos. En 1, el arcocoseno vale pi medios y en -1 vale menos pi medios.
Y claramente, como pasa por aquí, en 0 vale 0. Ahora, la gráfica del arcocoseno no hace falta que ustedes se la aprendan. La pueden construir a partir de la del seno. ¿Ok? Em, y es básicamente porque, hagamos uno bonito. Es básicamente porque el arcoseno es coger una sección particular del seno y reflejarla respecto al eje, respecto a la recta y igual x. Entonces ahí ustedes tienen un plano, voy a dibujar el seno ay, ahora sí. El seno lo voy a dibujar de pi medios. Esto es pi medios. Y esto es menos pi medios. Ok, entonces de menos pi medios a pi medios. Y la idea es reflejar esto respecto a la recta y igual x, que es, digamos, como, vamos a ver, la voy a hacer de este color, que es esta recta que pasa por aquí, por el origen. ¿Ok? Entonces, si ustedes reflejan esto, si ustedes reflejan esta gráfica, aquí les va a quedar algo así. Y luego la reflexión de este otro pedazo sería como algo así. ¿Ok? Y ya ven que esto que está aquí es justamente esto que está aquí. Entonces así se ve, así es como uno dibuja más o menos la gráfica del arco seno, si no se acuerda muy bien cómo es, ¿verdad? Y ahí sí se la memorizan todo bien, pero si no se acuerdan pueden utilizar este truco para dibujarla. Y después ahí sí se tienen que aprender como un poquitillo los valores especiales, ¿verdad? Aquí de -1 a 1 el dominio y el ámbito de menos pi medios a pi medios. Luego está la del arcocoseno, que es bastante similar. O sea, es bastante similar el razonamiento. Tenemos de ámbito, perdón, de dominio de -1 a 1. El ámbito ahora es de 0 hasta pi. ¿Ok? Y esto se construye de una manera bastante similar. Uno llega y dibuja el coseno de 0 a pi, que lo voy a dibujar con este color. El coseno empieza aquí arriba, pasa por acá, luego llega aquí. Esto es pi, esto es pi medios. Y de nuevo uno hace aquí la recta y igual a x. Y lo que uno hace es reflejar justamente la gráfica del coseno en ese intervalo respecto a esta recta de acá. Entonces hagámoslo con este color. La reflexión de este pedazo sería, esta sí es como un toquecillo más complicada de ver, pero sí viene como por acá y luego viene como por acá. Ujú. Y después ahí pasa algo similar. Ustedes si se aprenden solamente estos valores de referencia, ¿verdad? El dominio de -1 a 1, ámbito de 0 a pi, aquí en pi medios, la gráfica interseca el eje y listo. Ya tienen ahí toda la información que ocupan. Entonces, hasta aquí llegamos con el repaso teórico de lo que son las gráficas. Ah, no, mentira, falta el arco tangente. Casi me la salto. Que el arco tangente es como la más bonita. Y es porque es muchísimo más fácil de visualizar. Es literalmente como acostar uno de los bracitos de la tangente. Porque la tangente está aquí, ¿verdad? Aquí está el plano y la tangente viene aquí. ¿Ok? Y entonces el arco tangente lo que hace es como coger uno de esos bracitos y acostarlo.
¿ok? O si ustedes quieren verlo igual con la cuestión esta de la reflexión respecto a la recta y igual a x, todo bien. Pero la idea es esta, es uno de estos bracitos acostados, entonces aquí pasa por el origen. Y luego esta, la particularidad que tiene, primero es que está definida en todos los números reales, ¿de acuerdo? Y segundo es que el ámbito es de menos pi medios a pi medios, abierto. Voy a escribir ámbito de menos pi medios a pi medios, ¿verdad? Y estas rectas x igual a, perdón, y igual a pi medios y y igual a menos pi medios se van a comportar como asíntotas de la gráfica. Entonces el arco tangente sí tiene asíntotas y son esos valores que son como los límites ahí del ámbito. Y entonces ahora sí, esto sería todo por la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar a los ejercicios? Ok, voy a devolverme aquí un toquecito que me están pidiendo de la... Uy, para ver cuál era la que me pidieron. O secante. Esta, ok. Ahí que alguien me pidió devolverme un toquecito y ya continuamos. Ok, listo, listo. Pues todo bien, ya estamos con todos los aspectos teóricos. Vamos a hacer justamente unos cuantos ejercicios. En la parte de funciones trigonométricas ya se los dije, pero se los repito porque es muy importante y es algo que siempre funciona. Por eso es muy importante conocer las gráficas. Todos los ejercicios que vamos a hacer van a empezar con nosotros dibujando la gráfica que nos están pidiendo. Si me dicen algo de la función seno, entonces lo primero que hago es dibujar el seno. ¿Ok? Y eso es porque es un poco difícil memorizarse todos los aspectos que me puede dar, em, todos los aspectos de, de la gráfica que pueden existir, ¿verdad? Tal vez yo no me puedo aprender de memoria todos los valores para los cuales el seno vale 1 o menos 1. Pero a partir de la gráfica, si yo sé hacer la gráfica bien, no me tengo que aprender esos valores. Ahí cuando haga la gráfica, ahí me van a salir. Ujú. Entonces esa es la idea y esa es mi recomendación. Siempre hagan el dibujo primero. Entonces me devuelvo aquí un toquecito al arco coseno que me lo están pidiendo. Ok, coseno. Bastante atrás. Ahí. Ok, listo. Entonces ahora sí vamos a empezar con los ejercicios. Uy, solo un toquecito ya. Ahora sí. Entonces, primer ejercicio, encontrar todas las intersecciones de la gráfica de la función seno de x definida en el intervalo de 3 pi medios a 5 pi. Y pues ahí obviamente, y pues si ustedes se memorizaron todas las intersecciones del seno de x con el eje, bueno, aquí no escribí cuáles intersecciones, intersecciones con el eje x. Ahí se me fue. Si ustedes aprendieron la forma de todas las intersecciones con el eje X del seno, entonces pues todo bien, ahí simplemente ven a ver cuáles están en este intervalo.
Y si no se la saben, como yo, que yo no me la sé, entonces uno lo que hace es un dibujo, ¿verdad? Porque ¿para qué memorizar cosas cuando se puede sacar por lógica? Entonces me están pidiendo el seno de 3 pi medios a 5 pi. Entonces voy a hacer aquí el dibujito del seno. El seno empieza aquí en 0 y luego sube a 1, baja a 0, luego baja a -1, sube a 0 y así continúa. Y hay que dibujarlo hasta 5 pi. Pues vamos a ver, me hace falta uno. ¿Ok? Y entonces aquí está pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Luego aquí está 5 pi medios. Aquí está 3 pi. 7 pi medios. 4 pi. Y ya para terminar, aquí está 9 pi medios. Y luego 5 pi. Entonces ya ahí tengo dibujada mi gráfica del seno hasta 5 pi, pero no me están pidiendo de 0 a 5 pi. Me están pidiendo de 3 pi medios a 5 pi. Entonces sería empezando acá en 3 pi medios y todo esto aquí continúa. Todo esto es lo que estamos considerando. Y entonces, pues el ejercicio me pide las intersecciones de la gráfica con el eje X. Entonces yo veo a ver en mi dibujo cuáles son las intersecciones de la gráfica con el eje X, ¿verdad? Las intersecciones con el eje X serían 2pi, 0, 3pi, 0 y la última 5pi, 0, ¿verdad? Y aquí sí quiero que noten lo siguiente, y con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Vean que el intervalo que me están dando para el seno es de 3 pi medios a 5 pi medios y el extremo de 5 pi medios está cerrado. O sea que yo estoy considerando 5 pi medios adentro de mi dominio. Entonces, este 5 pi medios efectivamente está adentro del dominio y por tanto sí va a ser una intersección con el eje X. Por eso yo la considero acá, cuando yo hago la lista de todas. Si esto aquí hubiera estado abierto, entonces este 5 pi medios no es una intersección con el eje X, porque no está en el dominio, ¿verdad? Recuerden que si el extremo está abierto, entonces el numerillo que me sale en ese extremo no lo estamos considerando adentro del intervalo, ¿verdad? Entonces simplemente para que pongan atención a esos detallitos, ¿verdad? Porque a veces se equivocan por cositas así súper pequeñas y esa no es la idea. ¿Tienen preguntas? Ok, todo claro. Esto estaba facilito. Vamos con el siguiente. Vamos a determinar el ámbito de la función coseno de x definida en el intervalo de pi a 7 pi sextos. Entonces, como les dije, todos los ejercicios van a empezar con nosotros haciendo la gráfica de la función que estamos estudiando. En este caso, el coseno. Entonces, el coseno empieza acá arriba en 1, luego baja a 0, baja a -1, sube a 0, sube a 1 y yo creo que con eso ya está. Esto es pi medios, esto acá es pi, esto es 3 pi medios y luego, bueno, este pedacito lo voy a hacer un poquitito más largo. Esto es 2 pi. ¿Ok? Y me están pidiendo el ámbito del coseno definido de pi a 7 pi sextos. ¿Ok? Entonces yo tengo que ubicar dónde es que está 7 pi sextos, ¿verdad? Aquí hay dos maneras. Si ustedes saben la circunferencia trigonométrica,
Entonces saben que 7 pi sextos es un ángulo del tercer cuadrante, ¿verdad? Está justo después de pi y antes de 3 pi medios. Entonces va a estar como por acá. Lo voy a poner como por acá. 7 pi sextos. ¿Ok? Y si no, lo pueden ver tipo con desigualdades también, si quieren. 7 pi sextos es más grande que 6 pi sextos, pero 6 pi sextos es justamente pi porque aquí se cancela esto con esto. Y esto es más pequeño que 9 pi sextos, que es lo mismo que 3 pi medios. ¿Verdad? Porque ahí se simplifican cosas. Entonces cualquiera de los dos es válido. Como se supone que ustedes tienen que saber la circunferencia trigonométrica, entonces deberían saber ubicar el ángulo 7 pi sextos relativamente fácil. ¿Ok? Entonces, primera cosa que yo noto, el intervalo que me están pidiendo, o sea, el intervalo de donde estoy definiendo mi función coseno, es este pedacito de acá. Y entonces el pedacito de gráfica que estoy considerando es este pedacito de acá, nada más. Y aquí está el puntillo correspondiente a 7 pi sextos. Entonces, como en pi el coseno vale -1, yo sé que el ángulo, perdón, el ámbito va a ser desde -1 hasta donde llegue el coseno de 7 pi sextos, ¿verdad? Aquí va a estar cos de 7 pi sextos. Que va a ser un número negativo, eso yo lo sé solamente viendo la gráfica. ¿Ok? Y entonces ahí ustedes tienen que sacar el coseno de 7 pi sextos para ver cuánto vale. Y el coseno de 7 pi sextos, bueno, de nuevo, se supone que ustedes tienen que saber más o menos la circunferencia trigonométrica. Entonces el coseno de 7 pi sextos es raíz de 3 entre 2. Vamos a ver. Coseno de 7 pi sextos es menos, perdón, raíz de 3 entre 2. ¿Verdad? Entonces, listo. ¿Cuál es el ámbito? El ámbito es el intervalo desde -1 hasta menos raíz de 3 entre 2. ¿Ok? Y aquí de nuevo, otra advertencia para que no se equivoquen con los extremos. Tienen que fijarse muy bien su dominio, qué está abierto y qué está cerrado. Entonces, en el dominio, el extremo de pi está cerrado. Entonces, estamos considerando en el ámbito la imagen de pi, porque pi está adentro del dominio. Entonces, la imagen de pi va a estar adentro del ámbito. La imagen de pi es justamente -1, entonces -1 está dentro del ámbito y por eso yo aquí pongo este extremo cerrado. Por otro lado, 7 pi sextos yo no lo estoy considerando adentro de mi dominio, ¿verdad? Porque aquí el intervalo está abierto en ese extremo. Entonces la imagen de 7 pi sextos no va a estar adentro del dominio. Entonces por eso aquí hago esto abierto, ¿verdad? Entonces simplemente para que tengan bastante cuidado con los intervalos. ¿Hay preguntas? Profe, una forma de resolver esos ejercicios es que estaba pensando, digamos, uno ve los dos extremos del intervalo. Se podría, digamos, a mí me piden el coseno, el seno, la tangente. Si yo solo saco como la función, perdón, la razón que me piden de cada extremo del intervalo y después simplemente pongo los paréntesis. No, eso no funciona y no funciona por la siguiente razón. Voy a hacer, por ejemplo,
hagamos el ámbito del coseno, que ya lo tenemos ahí dibujado, en el dominio de 0 a 3 pi medios. Y aquí, qué sé yo, voy a ponerlo abierto, pero en realidad no importa. La cuestión es la siguiente, eso que decís funciona cuando la función es biyectiva, o sea, cuando es siempre creciente o siempre decreciente. Lo que pasa con el seno y con el coseno, bueno, en general con las funciones trigonométricas, es que repiten valores. Entonces, por ejemplo, seno y coseno suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan. Entonces, esa cuestión no funciona y es por lo siguiente. Por ejemplo, si agarramos de 0 a 3 pi medios, entonces estaríamos agarrando todo este pedazo del dominio y el pedazo de la gráfica sería todo esto, ¿verdad? Y todo ese pedazo de la curva abarca todos los valores entre -1 y 1. Entonces el ámbito es el intervalo de -1 a 1, porque todos los valores se abarcan. Pero si haces lo que dijiste, te quedaría, bueno, te quedaría 1 y 0, porque el coseno de 0 es 1 y el coseno de 3 pi medios es 0. Entonces ahí estarías poniendo de respuesta el intervalo 0, 1 y en realidad ahí hacen falta valores. Entonces eso lamentablemente no sirve. Oh, ok, ok, gracias, profe. Es que Mm, como estaba viendo y sí coincidía en este primer ejemplo, imaginé que tal vez podría ser, pero ok, ok, muchas gracias, profe. con gusto. ¿Alguna otra preguntita? Ok. Siguiente ejercicio. Vamos a encontrar todas las restricciones del dominio que tiene la función cotangente y que se encuentran en el intervalo de -pi medios a 2pi. ¿Ok? Entonces, como siempre, empezamos haciendo el dibujo de la función. Entonces yo llego, hago aquí un plano, vean que me están pidiendo de -pi medios a 2pi. Entonces también voy a querer dibujar aquí en el lado izquierdo del plano. Y la cotangente era siempre decreciente, ¿verdad? Eran los bracitos aquellos así, siempre decreciente. Y venían más o menos así. Venía aquí, y luego venía aquí. Aquí había una asíntota. Y luego venía aquí. Y aquí había otra asíntota. Y así sucesivamente. Ay, esto no me quedó muy bien. ¿Ok? Esa es más o menos la gráfica. Una cosa que no sé si han notado respecto a las gráficas de las funciones trigonométricas es que siempre los valores especiales son 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi y así sucesivamente. Es algo que se repite mucho y es algo muy útil para graficar. Ustedes saben que la gráfica de la cotangente es así. Ok, ustedes aprenden más o menos la forma de la gráfica, de los bracillos esos y más o menos dónde van las, las asíntotas que van justamente dividiendo aquí los bracitos, pero no se acuerdan cuál es el valor que va aquí o el valor que va aquí. Pues resulta que esa cuestión de pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, etcétera, siempre se va a repetir. Entonces, el primer punto especial, por así decirlo, de las gráficas, siempre es pi medios. Y después el siguiente punto especial, que sería aquí la asíntota, es pi. Y el que sigue, 3 pi medios. Y luego 2 pi. Y así sucesivamente. Y aquí sería menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, y luego continúo. Entonces es algo muy bonito de las gráficas de las funciones trigonométricas, que siempre tienen este patrón respecto a sus valores especiales.
qué sé yo, cuando el seno o el coseno vale 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. Esos valores justamente corresponden a estos, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, etc. En tangente y cotangente son los valores donde vale 0 y donde hay asíntota, ¿verdad? De nuevo, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Y para el otro lado también menos pi medios, pi menos 3 pi medios, menos 2 pi y así. Entonces eso les puede ayudar un montón para no tener que aprenderse tantas cosas. Esos son como los valores de referencia más importantes para graficar. Y bueno, el ejercicio me pide restricciones del dominio en el intervalo de menos pi medios a 2 pi. Entonces voy a subrayar aquí de menos pi medios a 2 pi. Este sería nuestro dominio. Y tenemos que ver cuántas restricciones del dominio de esa función hay en ese rango. O sea, cuántas asíntotas. Entonces la primera es 0, ¿verdad? La recta 0, que es el eje Y. Las voy a poner aquí, x igual a 0. Luego la que sigue sería x igual a pi, aquí. X igual a pi. Y luego la que sigue es x igual a 2pi. ¿Ok? Y ahí solamente tengo que tener cuidado con los extremos. Como me están preguntando por el intervalo de menos pi medios abierto a 2pi cerrado, entonces estoy considerando los valores en el dominio de 2pi. ¿Ok? Entonces por eso este valor sí lo voy a meter dentro de la lista de restricciones en este intervalo, porque el 2pi sí lo estoy considerando adentro del intervalo. Si estuviera abierto, este lo borro y solamente me quedo con estos dos. ¿Ok? Entonces estas serían las restricciones. Voy a poner restricciones 0, pi y 2pi. Y vean que del lado negativo no hay nada porque la primera restricción negativa es menos pi, pero ya eso sale de nuestro rango. ¿Ok? ¿Hay preguntas? Profe, Sí. disculpe por esa pregunta, pero ¿no sería y igual a pi? En, ¿Dónde? digamos, en la segunda y la tercera restricción no sería y igual a pi y y igual a 2pi. No, soy yo la que está perdida. No, no, porque estamos hablando de restricciones del dominio, eje X. Ajá. Ok, ok. Pero entonces, digamos, siempre que a mí me dicen restricciones, para grabármelo, es lo mismo a las asíntotas. Para funciones trigonométricas, sí. Las Ok, restricciones son los números en los que no podés evaluar esa función. ok, En ok. nuestro caso, sí, sí son las asíntotas. Ok, ok, listo, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Ok? ¿Todo bien? Entonces continuamos. El siguiente ejercicio, bueno, los siguientes dos son un falso verdadero. ¿Ok? Y vamos a tener que, de nuevo, analizar gráficas. Las primeras dos proposiciones, ¿de acuerdo? Me hablan de una cuestión de cosecante. Entonces me dicen la función cosecante es creciente en este conjunto, la función cosecante definida en este conjunto alcanza un máximo. Entonces para yo analizar eso, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar la cosecante. ¿Ok? Entonces esto lo voy a dibujar acá. Y es de 3 pi medios a 5 pi medios sin el 2 pi. ¿Ok? Entonces, la cosecante venía así. Venía así una para arriba, luego una asíntota, una para abajo, una asíntota, una para arriba, asíntota y ahí continúa, ¿verdad? Y ya ustedes tienen el truco, ya les di al principio el truco para memorizar ahí la gráfica de esto. Entonces, este es un valor especial.
Este es un valor especial, este es un valor especial y aquí las asíntotas también. Y pues ya les dije que los valores especiales siempre van en el rango este de, en el patrón este de pi medios pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios y aquí iría 3 pi. Y la primera me dice la función cosecante es creciente en el conjunto de 3 pi medios a 5 pi medios sin el 2 pi. Entonces esto sería todo este conjunto aquí de 3 pi medios hasta 5 pi medios. Y yo me fijo en la gráfica. La gráfica, ¿cómo se ve? Y pues sería este pedacito y este otro pedacito. Y pues es bastante claro de ver el dibujo que más bien la función es decreciente, ¿verdad? Aquí el pedacito de abajo, y pues va para abajo, es decreciente, y este otro también va para abajo. Entonces ambos son decrecientes, quiere decir que esto es falso. Esto es falso, ¿verdad? No es creciente, es decreciente. Siguiente proposición, que me habla de la cosecante, entonces ese dibujo también me funciona. La función cosecante definida en el conjunto de 3 pi medios a 5 pi medios menos 2 pi, que es justamente este que tenemos aquí marcado, alcanza un máximo. Y pues ahí ustedes tienen que ver la figurilla y ver si alcanza máximo. ¿Ok? Y pues resulta que no lo hace, porque para ver si alcanza un máximo tengo que buscar si la gráfica tiene como un punto más alto. ¿Ok? Un punto que sea el más alto, el que llegue más arriba de todos los puntos. Pero si ustedes ven aquí, vamos a ver si, ok. Si ustedes ven aquí este pedacito de la gráfica, que está dentro de nuestro rango de 3 pi medios a 5 pi medios, bueno, esto aquí continúa para arriba, ¿verdad? Entonces, como eso continúa así para arriba y para arriba y para arriba, entonces no va a haber un punto más alto. Entonces no hay máximo. La función no alcanza un máximo. Entonces esto también es falso. ¿Hay preguntas con estas dos? Yo tengo una en la segunda. Ajá. En la segunda podríamos decir que llega a más infinito. No, porque más infinito es que no es un número. Ujú. O sea, cuando lleguen a cálculo 1, ustedes van a ver que uno dice que el límite sí es más infinito y tiene que ver con esa idea de que la función crece y crece y crece y crece sin límite, digamos. Pero no, aquí lo que se dice es que no tiene máximo. Acá, listo. Ujú. ¿Alguien más? Ok. Luego las otras dos me hablan de secante. La primera me dice que la secante es positiva o mayor o igual que 0 en el conjunto de 3 pi medios a 2 pi. Y la otra, la función secante definida en el conjunto de 3 pi medios a 2 pi, no alcanza un mínimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dibujar la secante. Pues vamos a ver. Ahí. Dibujo aquí la secante. Y la secante era como la cosecante, solamente que corría un poquitito hacia la derecha. Entonces, la secante aquí empieza aquí. Bueno, está la U para arriba que corta el eje Y. Y luego viene aquí asíntota. Viene una para abajo. Asíntota. Y una hacia arriba. Y voy a hacer otra. Ahí, ¿verdad? Y ahí marco los valores especiales, que serían todos estos, ¿verdad? Donde alcanza aquí el 1, donde alcanza el -1 y las asíntotas.
y colocamos los valores con el patrón que ya sabemos que cumplen. Pi medios, pi. 3 pi medios, 2 pi. Y luego aquí iría 5 pi medios, 3 pi. Y me fijo cuál es el conjunto que me están pidiendo, el dominio que me están pidiendo. El conjunto es el intervalo de 3 pi medios a 2 pi. Entonces yo llego ahí aquí y marco ese conjunto de 3 pi medios a 2 pi. ¿Qué sería esto? Y el pedacito de gráfica correspondiente entonces sería pues, el pedazo de gráfica correspondiente a este pedazo del eje X, que sería este pedacito de aquí. Y ahora que yo ya sé cuál es el pedazo de gráfica que estoy considerando, voy a leer lo que me dice las proposiciones. La primera es que la secante es positiva en este conjunto. Gráficamente, ¿cómo es que se ve ser positivo? Estando por encima del eje X. Y yo veo mi dibujo, veo mi gráfica, que es este pedacito que está aquí. Y esto efectivamente está por encima del eje X. Entonces sí es positivo. Entonces esto de aquí es verdadero. Listo. Y la siguiente me dice la función secante definida en ese conjunto de 3 pi medios a 2 pi, es el mismo pedazo de gráfica, no alcanza un mínimo. ¿Ok? Entonces yo veo y me fijo en ese pedacito cuál sería el mínimo. Gráficamente yo lo puedo ver. El mínimo es este cuando alcanza el 1. ¿Verdad? Acá. Porque si yo ignoro todo lo demás, porque recuerden que estamos ignorando todo el resto de la gráfica y solo estamos considerando este pedacito aquí, que es el correspondiente al rango de 3 pi medios a 2 pi. Entonces, si yo ignoro todo lo demás y me centro solamente en este pedacito, y pues el punto más bajo está acá. Que es este puntico aquí, donde alcanza el 1. Donde la gráfica alcanza el 1. Y entonces, el mínimo, aquí el mínimo, se alcanza en 2 pi, ¿verdad? Y el valor del mínimo sería 1. Y aquí, de nuevo, un llamado a que tengan cuidado con los extremos de los intervalos. Vean que el dominio que estoy considerando incluye el 2pi, o sea, incluye el mínimo del que estoy hablando. Entonces, este mínimo sí va a estar adentro de mi dominio, entonces la gráfica sí va a alcanzar un mínimo, ¿verdad? Y entonces esto de aquí es falso, ¿verdad? Porque me está diciendo que no lo alcanza, pero en realidad sí lo alcanza. Si esto de aquí, si este 2pi aquí hubiera estado abierto, entonces no alcanza el mínimo, porque el mínimo sería 2pi, pero 2pi no está adentro del dominio que estoy considerando. Entonces, simplemente para que de nuevo tengan cuidado ahí con extremos de los intervalos. ¿Preguntas con estas dos? Profe, una pregunta. Sí. En la que es verdadera, que dice secante mayor o igual a 0, digamos, ok, se cumple que sí va a ser mayor a 0 en ese intervalo, Ujú. pero nunca va a ser igual a 0. Entonces, si no cumple alguna de esas dos condiciones, ¿significa que es falso o igual se queda en verdadero? No, igual queda en verdadero. Recordad que ser mayor o igual que 0 significa ser mayor que 0 o ser igual a 0, alguna de las dos. Entonces, en este caso, la que se está cumpliendo es ser mayor a 0. Tiene que Oh, ok, cumplirse ok, alguna de las dos, no hace falta que se cumplan las dos. ok, ok, listo, gracias, profe. Ujú. ¿Alguien más? Ok, vamos a ver. Vamos a continuar y tenemos un par más de falsos y verdaderos.
Los primeros dos me hablan del seno y los otros dos de la tangente. Entonces vamos a empezar con los del seno. Primero me dice la función seno es decreciente de 3pi a 4pi. Y el segundo, la función seno definida en el conjunto de 3pi a 4pi alcanza un máximo y un mínimo. ¿Ok? Entonces, como me hablan del seno, voy a dibujar. Entonces, hago aquí un plano pequeñito y el seno empieza en 0 y sube a 1, baja a 0, baja a -1 y así sucesivamente. ¿Ok? Y creo que me va a hacer falta un pedacito, pero vamos a ver. Vamos a ir colocando valores, ¿verdad? Entonces aquí va pi medios, pi, aquí va 3pi medios, luego 2pi, 5pi medios, 3pi, y efectivamente me hace falta ahí una vuelta. Aquí esto va para abajo, alcanza -1 y vuelve a ir para arriba. Y este valor de acá es 7pi medios. Y luego ahora sí 4pi. Y vean que el rango que me están pidiendo del seno para la primera es de 3pi a 4pi. Entonces yo marco aquí de 3pi a 4pi. Este es el pedacito del seno que me importa. Solamente este pedacito. Entonces leo lo que me están diciendo. Ya ahora que ya me ubiqué de qué gráfica estoy hablando, leo lo que me están preguntando. Es decreciente en ese intervalo. Entonces veo la gráfica y me doy cuenta que no es decreciente. Sí es decreciente en un pedacito. De aquí a aquí sí va para abajo. Pero luego de 7pi medios hasta 4pi, la función es creciente. Entonces en particular, pues no va a ser decreciente en todo ese intervalo. Entonces esto es falso, ¿verdad? Porque ahí hay un pedacito que no es decreciente, es creciente. Y luego la segunda me dice función seno definida de 3pi a 4pi, que es este mismo pedacito de gráfica, alcanza un máximo y un mínimo. ¿Ok? Entonces yo veo el pedacito de gráfica y me fijo, ¿cuál sería el máximo y cuál sería el mínimo? Y pues lo más bajo que llega a este pedacito de gráfica es aquí, el mínimo, que es cuando vale -1, ¿verdad? Aquí no está marcado, pero este punto aquí es -1. Y es en 7pi medios. El mínimo se alcanza en 7pi medios. ¿Y el máximo cuál sería? ¿Qué es lo más alto que llega a ese pedacito de gráfica? Y pues acá, cuando vale 0, máximo. Cuando vale 0 y eso pasa en 3pi. Y bueno, lo voy a poner en 3pi y 4pi. ¿Verdad? En el pedacito de gráfica que estoy considerando, lo más alto que puedo llegar es a 0. ¿Verdad? Y como estos valores todos están en el dominio, 3pi, 4pi, 7pi medios están en este rango. Bueno, no era este, era este aquí arriba. Ah, bueno, no, mentira, sí era este. Entonces la proposición es verdadera porque en efecto la función alcanza un máximo, ¿verdad? Que es cuando alcanza 0 en estos valores. Y luego también alcanza un mínimo, que es cuando llega a -1 en este valor. Entonces esto es verdadero. Verdadero. Y de nuevo tengan cuidado con los extremos de los intervalos, ¿verdad? Si aquí este 3pi, 4pi hubiera estado abierto, entonces no alcanzamos un máximo, porque el máximo se alcanza pues, en esos valores que no estoy considerando dentro del dominio. ¿Ok? Entonces solamente ahí para que tengan cuidado. ¿Preguntas con estas dos?
Ok, vamos con las últimas. Voy a hacer una nueva página. Vamos con las últimas dos. Me hablan sobre la tangente, las dos. La primera es tangente de x es negativa, es menor que 0, menor estricto que 0, en el conjunto de 2pi a 5pi medios. Y luego la función tangente definida en 2pi a 5pi medios no alcanza un máximo. Entonces, pues misma historia de siempre, llego y hago el dibujo. Voy a hacer aquí la tangente. La tangente siempre es creciente y empieza aquí en 0. Empieza aquí y entonces el bracito viene aquí para arriba y luego viene para abajo. Viene asíntota. Y luego hace lo mismo. Viene asíntota y repite. Y es de 2pi a 5pi medios. Ok. Entonces ahí estamos. Valores especiales. Pi medios. Pi. Aquí es 3pi medios. Aquí es 2pi. Y luego aquí está otra asíntota de 5pi medios. Y estoy trabajando la tangente en el conjunto de 2pi a 5pi medios. Entonces lo marco. 2pi a 5pi medios está acá. ¿Y cuál es el pedacito de gráfica que corresponde a ese dominio? Y pues este pedacito que está aquí. Entonces solamente este pedacito es el que voy a trabajar para estas dos proposiciones. La primera me dice que la tangente es menor que 0. Entonces eso claramente es falso. Para que una función sea negativa, tiene que estar su gráfico por debajo del eje X. Y ese está por encima, ¿verdad? Entonces tiene valores positivos. Entonces esto de aquí es falso. Estaba facilito. Y luego el otro dice la función tangente en ese conjunto de 2pi a 5pi medios no alcanza un máximo. Entonces yo me fijo, hay un punto más alto de la gráfica en este pedacito de acá. Tipo, la respuesta es no, ¿verdad? Porque esto va a continuar aquí creciendo y creciendo y creciendo. Entonces nunca voy a llegar a lo más alto posible. Entonces, en efecto, no se alcanza un máximo. O sea, esto es verdadero. ¿Hay preguntas? Ok. Sí, sí, es un 3. Ahí me disculpan, es que aquí me quedó un poco precario el 3. Aquí lo que va es 3pi medios, ¿verdad? Ok, todo bien. Vamos a continuar. Luego nos quedan dos ejercicios. Este me dice lo siguiente sobre concavidad, determinar los intervalos de concavidad de la función cotangente definida en ese conjunto ahí de 0 a 3pi sin el pi y el 2pi. Entonces, cuando nos piden intervalos de concavidad, es ver en qué intervalos la función es cóncava hacia abajo y en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba. Y después vamos a dibujar primero. Voy a hacer aquí la gráfica. Nos están pidiendo cotangente, ¿verdad? Entonces la cotangente tiene bracitos decrecientes. Entonces viene aquí y luego aquí. Y este no me quedó muy bien. Vamos a ver. Digamos, viene así. Luego viene aquí asíntota. Y luego lo mismo viene aquí. Y luego así. Y me hace falta un pedacito.
¿Ok? Y entonces, valores especiales, esto sería pi medios, luego aquí pi, 3 pi medios, aquí 2 pi, y aquí 5 pi medios, y luego aquí en esta asíntota que hay acá, sería 3 pi. ¿Mm? Y lo que me están pidiendo es el rango de 0 a 3 pi, sin esos valores especiales, que son las restricciones del dominio. Entonces, básicamente estoy estudiando todo esto, aquí desde el 0 hasta el 3 pi, ¿verdad? Y entonces la gráfica correspondiente sería pues todo lo que dibujé ahí, básicamente. Entonces vamos a ver en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba y en qué intervalos la función es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba. Vamos a ver. Entonces vean que pues es simplemente ver el dibujo y normalmente aquí como pista los intervalos de concavidad de funciones trigonométricas siempre van, o sea, siempre tienen como longitud de pi medios. Entonces siempre van de 0 a pi medios o de pi medios a pi o de pi a 3 pi medios y así sucesivamente. Por eso estos valores son muy importantes que ustedes los conozcan porque son de referencia verdaderamente porque aparecen en todo lado. Y entonces, pues yo veo y yo me fijo aquí, esta primera parte superior del bracito, sí es como cóncava hacia arriba, ¿verdad? Está como curviada, tal vez lo hago aquí, el bracito viene como así. Y está como curviado hacia arriba, es como un pedacito de una parábola cóncava hacia arriba. Entonces este intervalo de 0 a pi medios, que es el rango de este pedacito de curva, va a ser cóncavo hacia arriba. Entonces lo voy a apuntar acá, de 0 a pi medios. Vean que el 0 lo excluyo porque la cotangente no existe en el 0. Aquí en 0 hay una asíntota. Entonces tengo que excluir el 0 del intervalo. Y luego pues uno continúa analizando así todo el resto de la gráfica. De aquí a acá, la función es cóncava hacia abajo porque está como curviada hacia abajo, ¿verdad? Es como un pedacito de una parábola cóncava hacia abajo. Entonces esto va a ser cóncavo hacia abajo. Lo voy a escribir aquí arriba, aquí abajo. Cóncava hacia abajo de pi medios a pi. Y aquí excluyo el pi, ¿verdad? Porque en pi hay una asíntota. Y así sucesivamente. Uno continúa con el resto y la particularidad es que como la cotangente repite la figura, porque es uno de estos bracitos una y otra y otra y otra vez, entonces va a pasar lo mismo. Estos pedacitos de acá, como son lo mismo que este de aquí, entonces van a tener las mismas propiedades. En particular, todos estos van a ser cóncavos hacia arriba. Entonces, también voy a tener el intervalo de concavidad hacia arriba de este bracito de aquí, que es de pi a 3 pi medios. De pi a 3 pi medios. Bueno, aquí lo puedo cerrar. Y el otro sería este de acá, que es de 2 pi a 5 pi medios. De 2 pi a 5 pi medios. Entonces son los intervalos donde tengo concavidad hacia arriba. Y pasa lo mismo con concavidad hacia abajo. Estos pedacitos de curva aquí son copias de este de acá. Entonces también van a ser cóncavas hacia abajo. Y este pedacito de curva es del rango de 3 pi medios a 2 pi. Entonces aquí me queda 3 pi medios a 2 pi. Y luego el otro de 5 pi medios a 3 pi. 5 pi medios a 3 pi. Y entonces esos serían los intervalos de concavidad. Entonces simplemente es de dibujar bien la gráfica y verla y ver cuáles son los intervalos. ¿Hay preguntas?
Ok, entonces ya vamos con el último ejercicio. Es un ejercicio de preimágenes. Vamos a considerar la función coseno definida en el intervalo de 0 a 11 pi sextos y vamos a determinar la cantidad de preimágenes de estos numeritos de aquí, menos un medio y 0,99, ¿verdad? Entonces, estoy hablando del coseno de 0 a 11 pi sextos, entonces voy a dibujar el coseno más o menos en ese rango. Vean que 11 pi sextos no es uno de los valores de referencia que teníamos para el coseno. El coseno empieza aquí arriba y luego baja aquí en pi medios. Voy a ir apuntando los valores de una vez. Pi medios, luego baja menos 1 en pi. Sube a 0 en 3 pi medios. Y luego aquí sube a 1 en 2 pi. ¿Ok? Solo con eso ya es suficiente. Entonces, 11 pi sextos no es ninguno de estos valores. Yo tengo que pensar un poquitito para poder ubicar 11 pi sextos en ese gráfico para ver dónde está más o menos. Entonces, 11 pi sextos, si se saben la circunferencia trigonométrica, saben que es como que el último ángulo especial que hay en la circunferencia trigonométrica antes de regresar al cero. Es el angulito que está justo antes del ángulo 2pi. O llegan y dicen, bueno, 11 pi sextos es más pequeño que 12 pi sextos. Y 12 pi sextos es 2 entre 6 es 2. Entonces esto es 2pi. Y esto es más grande que 3 pi medios es 9 pi sextos. Esto es más grande que 9 pi sextos, que es lo mismo que 3 pi medios. Entonces así es como se dan cuenta que 11 pi sextos está metido entre 3 pi medios y 2 pi, o sea, es un ángulo del cuarto cuadrante. Lo voy a poner como por acá. Sabe que no me va a caer. Ay. Aquí está 11 pi sextos. Y aquí estaba 3 pi medios. ¿Ok? Otra manera, por cierto, que no se las había mencionado, otra manera de ubicar esto es aproximando, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si ustedes no saben exactamente dónde está 11 pi sextos, ustedes saben que pi es aproximadamente 3,14. Eso yo creo que lo sabe todo el mundo desde la escuela. Entonces, pues 11 pi sextos es aproximadamente 11 por 3,14 entre 6. Y eso les va a dar ahí un valor. Y ustedes lo que hacen es aproximar los valores aquí de referencia, 3 pi medios y 2 pi. 2 pi es aproximadamente, lo voy a poner aquí a la derecha. 2 pi es aproximadamente 6,28. Porque 2 pi es aproximadamente 2 por 3,14. Y eso da 6,28. Y 3 pi medios, ese sí, no me acuerdo muy bien, creo que era 2,70 y algo. 71 o algo así. No, mentira, 4,71, algo así. Y entonces, lo que sea que dé pi sextos, numéricamente, digamos, con esta aproximación, ustedes pueden ver que está entre 4,71 y 6,28. Entonces ahí, eso también les sirve para ubicar el 11 pi sextos aquí adentro, si no se sabe muy bien la circunferencia trigonométrica y si no les gusta mucho este método de desigualdades. Es otra manera que pueden utilizar. Pero bueno, de todas maneras hay que saberse ¿cómo se llama? La circunferencia trigonométrica para el examen y particularmente para esta parte porque yo voy a ocupar saber cuánto es el coseno de 11 pi entre 6.
Ujú. Y el coseno de 11 pi entre 6, vamos a ver. 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Es raíz de 3 entre 2. ¿Ok? Entonces este valor de aquí va a ser raíz de 3 entre 2. Voy a hacer un poquitito más para abajo. Raíz de 3 entre 2. Y entonces ustedes tienen que ubicar estas preimágenes como queremos saber la cantidad de preimágenes que tienen estos valores. Entonces tenemos que ubicarlos aquí en el eje Y. El menos un medio, muy fácil, va a estar como por aquí abajo. Menos un medio. Esto lo voy a poner aquí como de este lado, porque me va a incomodar. Y luego tengo que ubicar 0,99. Vean que ya tengo el punto de raíz de 3 entre 2. Pueden aproximar numéricamente, ¿verdad? Ese no me acuerdo cuánto era el valor, raíz de 3 entre 2. Es 0,86. 0,86. ¿Verdad? Ustedes aproximan ahí la raíz de 3 y después lo dividen entre 2. Y entonces este va a ser 0,86, perdón. 86. Y el otro puntito que tengo que ubicar es 0,99. Entonces va a estar aquí en medio, porque el 0,99 está entre 0,86 y el 1. Entonces va a ser uno de estos puntitos rojos, este puntito rojo aquí en medio. ¿Ok? Por eso es importante saber saber el valor del coseno de 11 pisextos, porque vean que ya ahora sí tenemos todo para dar la respuesta. El coseno lo estoy considerando de 0 a 11 pisextos, o sea, solamente esta parte del dominio, o sea, solamente esta curvita de acá. De acá y llego hasta acá, no llego, este pedacito no le llego. ¿De acuerdo? Isa, cuando termine me devuelvo ahí un toquecito. Entonces, pregunta, ¿cuántas preimágenes tiene menos un medio? Eso es muy fácil. Yo simplemente marco menos un medio aquí en el eje Y voy a ver cuántos valores le corresponden según la gráfica. Entonces hago aquí esta rayita aquí, ¿verdad? Correspondiente a menos un medio en el pedacito de gráfica que tengo y cuento cuántas veces corta. Aquí hay una y aquí hay dos. Entonces, menos un medio tiene dos preimágenes. Y luego hago lo mismo con 0,99. El 0,99 lo tengo aquí. Entonces hago aquí una rayita, ¿verdad? Para ver hasta dónde llega. Cuántas veces corta. Entonces, ahí, aquí. Y aquí va a cortar otra vez. Entonces, yo voy a ver cuántas veces corta la línea horizontal que pasa a 0 por 0,99. Cuántas veces corta mi gráfica. Aquí lo corta una vez y la segunda vez que lo corta acá. ¿De acuerdo? Pero noten que ya este punto no está dentro de mi gráfica. Porque mi gráfica llega hasta raíz de 3 sobre 2, hasta 0,86. Entonces mi gráfica se detiene antes de alcanzar de nuevo al 0,99. Por eso era importante saber este valor. Entonces esta otra preimagen que hay aquí no está dentro del dominio. Entonces no la considero, solamente considero esta. Y entonces 0,99 tiene una preimagen. Listo. Y entonces eso sería todo por el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Ok, me devuelvo aquí un toquecito que me pidieron devolverme.
Ok, perfecto. Y entonces, y pues esto sería todo por el centro de hoy. Entonces voy aquí a parar la grabación.